Sí, exactamente. Y, por ejemplo, vemos en democracias completas, hechas y derechas, en donde hay un límite y se dice, bueno, es tanto, y órale. Y hay otras democracias en donde dicen, bueno, pues no hay financiamiento y todo es de los particulares, y háganle como quieran, pidan, hagan rifas o lo que sea, pidan donativos, pero hay una definición en cuanto a una cosa u otra, y en este caso lo que se percibe es que el IFE es lo que quiere llegar, es lo que quiere lograr, una definición de una vez por todas, ¿no? Así es, y eso, mira, yo sé que es una cosa dura, un paso fuerte, no es nada sencillo, pero lo tenemos que hacer y tenemos que respetarlo. O sea, si realmente somos un país de instituciones, pues tenemos que empezar por fortalecerlas y por respetar las instituciones, ¿no? No hay de otra, José Alfredo. Así es, porque, bueno, luego los mexicanos somos, bueno, ahí la CIRT nos lo dio en una prueba total, en donde pues decían que se estaba alterando la democracia por el hecho de que no dejaran a los particulares contratar spots, y bueno, pero si fuera si vamos a tomarles la palabra, si fuera democracia, pues ya nos hubieran dicho, bajo el principio de acceso a la información, pues, basado en la democracia más pura, pues ya nos hubieran dicho quién pagó los 200 y tantos mil spots del 2006, que hasta la fecha no nos han dicho. Bueno, eso sería mucho pedir. Pero digo, si se van a poner a muy demócratas, ¿no? Bueno, pues ahora dime, de allá para acá, dime quién te pagó todos esos spots, ¿no? Y además decir, bueno, que de acuerdo, y si vamos a esas, entonces, ¿qué te parece si también comenzamos por regular que no haya propaganda subterránea, ¿no? Como la que se ha hecho en los últimos meses a Enrique Peña Nieto. Claro. O sea, vamos a empezar, o sea, si tú quieres realmente cambiar las cosas, ustedes medios de comunicación, vía su organismo como la CIR, bueno, pues entonces, ¿qué te parece si también sancionamos cuando se hagan ese tipo de campañas veladas? Y evidentemente ahí se van a decir, no hombre, pero ¿cómo? ¿A qué hora? Sí, exacto, esa es la cuestión de que luego nos andan asustando con el petate del muerto, o nos quieren vender ideas que de plano pues están totalmente sesgadas, y ahí es donde hay que fijar una directriz, y bueno, quizá y casi con toda seguridad, Juan José, pues sea una medida efectiva, porque si no nos estarían gritando las televisoras. Así es, es que es lo que yo siempre he pensado, cuando les toca sus intereses, no les importa mucho la democracia, ni la construcción del país, ni el sistema político. O sea, cuando toca su billetera, casualmente salen al escenario público a hacer reclamos. A veces hay que aceptarlo, a veces algunos fundados y otros de ellos, la verdad es que no. Así es, Juan José, pues te agradecemos mucho el habernos comentado tu punto de vista acerca de este artículo que escribiste, y pues estamos en contacto y platicamos la próxima semana, ¿qué te parece? Órale, pues perfecto, pues ahí, ahorita me agarraste medio enfermo en la garganta, pero ahí salimos a flote. Órale, y felicidades ya porque vas de vacaciones, y ojalá nos encontremos ahí en San Miguel de Allende. Órale, pues no, pues allá nos vemos. Órale, hecho. Cuídate mucho. Gracias. Bien, pues Juan José Solís, quien escribe este artículo acerca de la presión que está ejerciendo la Cámara de Radio y Televisión pues en contra del IFE, y pues concedemos un poquitito de razón a la Cámara, pero también estamos ciertos de que si no les estuvieran tocando sus intereses económicos, pues no dirían ni media palabra en contra del IFE. Ojalá y el IFE salga fortalecido de esto y nos dé prueba de que es imparcial, de que sabe hacer las cosas. Y bueno, por lo pronto hemos llegado a la conclusión al final de este programa de martes. Hemos tenido una intervención pues muy interesante de nuestros invitados. Empezamos con Jorge Sánchez Tello, hablando sobre lo que es el liberalismo, sobre lo que es ser liberal. Y bueno, recordábamos que desde Benito Juárez en México, que fue un gran liberal político, pues hay muchas formas de entender esto, pero pues a la luz de las circunstancias, al parecer se requiere un poco liberar
las economías, y coincidíamos con Jorge que los que pues se ponen la camiseta de grandes liberalizadores en el mundo, como lo son Estados Unidos y la Unión Europea, pues no resultó que eran tanto, porque pues no hicieron bien la tarea, como nos decía Jorge Sánchez Tello. Y después pasamos a conversar con nuestra amiga Erika Ruiz acerca del papel de la mujer, de lo que está pasando, y también tiene que ver con las libertades. Y bueno, hablábamos de este atuendo que se llama la burka, en donde una joven de 15 años pues quería tener la burka y decía, sin burka no puedo vivir, que es este atuendo que cubre todo el cuerpo de la mujer. Y en base a eso pues empieza una discusión de si debe o no debe tener ese atuendo, y surge una discusión en cuanto a la libertad de la mujer, o la libertad de decidir de la mujer, de traerlo o no traerlo. Y ahí van los temas avanzando, ahí van los temas chocando con la realidad occidental. Y bueno, a este respecto, Erika reflexionaba sobre, pues ahí viene la India, ahí viene China, avanzando económicamente, y pues tenemos que empezar a estudiar las culturas de otras partes para poder entender la manera en que hacen ellos negocios, la manera en que ellos tienen sus relaciones culturales, porque ya estamos muy cerca a que pues, las economías como las de la Unión Europea y las de Estados Unidos cada vez más se debiliten, o cada vez más necesiten inversión extranjera, y prácticamente pues son los chinos y los europeos, son los chinos y los hindúes quienes van a invertir. Y entonces pues bueno, tenemos que estar al pendiente de todo esto. También estuvimos hablando con nuestro amigo Alberto Cerdán, quien pues en pleno trayecto en bicicleta estuvimos entrevistándolo, y con el tema acerca de todo lo que se está viviendo en el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, con todas estas acusaciones de corrupción, con todas estas declaraciones de Elvester y de Yunes, y bueno, todo esto que se está destapando. También estuvimos hablando con Tatiana Cloutier, estuvimos hasta la Ciudad de México, viendo lo que va a ser el día de mañana esta manifestación en el Senado de la República, en donde se le está pidiendo a los diputados, o a la permanente en este caso, de que haya un periodo extraordinario de sesiones para que se trate la reforma política, la cual contiene temas interesantes como las candidaturas independientes. Para cerrar el programa estuvimos charlando con Juan José Solís, acerca de su artículo que se refiere a la presión que está realizando la Cámara de Radio y Televisión, a la presión que está dándole al IFE, de cómo lo está golpeando mediáticamente. Y pues bueno, ustedes acaban de escuchar los comentarios de nuestro amigo Juan José Solís. Terminamos de esta manera este martes de Redes al Aire, y los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Ahorita a las 11 precisamente está programada la cirugía para nuestra amiga Ezra Cavazos, esposa de nuestro amigo Frank Estrada. Y bueno, vamos acabando este programa, voy derechito al hospital para darle un abrazo a mi querido amigo Frank Estrada, que va a ser papá por tercera ocasión. Y bueno, los esperamos el día de mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Estamos en vivo. En vivo, en vivo. Redes al Aire por comunicación.com. Ideas por un mundo mejor. Redes. Enciende tus ideas. Al aire. Televisión online.